reporte minero y energético. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Reporte Minero y Energético. Fue a principios de este mes que dio inicio una de las negociaciones colectivas más importantes del año en el sector minero. Con más de 2.330 afiliados, el sindicato número 1 de Minera Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, presentó a BHP su propuesta de contrato colectivo, dando inicio al proceso reglado. Además de la negociación colectiva en Escondida, este año también se desarrollan cerca de 30 negociaciones colectivas en el sector minero chileno, las que involucran a más de 16.000 trabajadores. En un contexto en el que se ha visto una fuerte alza en el precio del cobre en lo que va de este año, las expectativas de las organizaciones sindicales respecto a los resultados positivos que podrían obtener de estas negociaciones son muy altas y el mercado observa de cerca la situación del país ante una eventual caída en la producción debido a posibles paralizaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo se han desarrollado estas relaciones laborales hasta ahora y cómo pueden mejorar para potenciar a ambas partes? Vamos a conversar sobre este tema. Para eso nos acompaña Carlos Portales, director de la consultora laboral Datalab y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Otros temas que vamos a estar aquí conversando en el programa. Vamos a estar con una entrevista a David Wharton, socio tributario de Ernst & Young Perú, que nos va a dar una visión sobre el actual escenario en el que se desenvuelve la minería en el país vecino. Esto luego de la carrera presidencial que se desarrolla ahí en el vecino país. Y como cada semana, también revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Decíamos que en un escenario de altos precios y creciente demanda del cobre, ha exigido resguardar la continuidad operacional de las faenas para no limitar el abastecimiento. El mercado tiene sus ojos puestos en las negociaciones colectivas que se van a desarrollar este año en varios de los más grandes yacimientos mineros del país. Vamos a analizar las incidencias de estas instancias. Para eso ya estamos en contacto con el director de la consultora laboral Datalab, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, Carlos Portales. Carlos, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu visión, proyección, si se puede decir, del escenario general con respecto a las negociaciones colectivas en tiempos de pandemia, en tiempos de precios altos del cobre y también con varios elementos sociales que calan aún más en el fondo, digamos, en esta negociación? Bueno, en general, en los últimos 2 años ha habido un leve incremento en los conflictos colectivos en la minería. Si bien no es algo que se salga de los límites habituales, yo esperaría un escenario relativamente tranquilo. No pienso que va a haber una gran explosión en términos del número de conflictos. Además, eso por supuesto va a tener que ver cómo las empresas manejen esas relaciones, pero las negociaciones que hemos visto hasta ahora básicamente muestran un escenario en que ha habido resultados relativamente moderados, considerando que ya se tenía a la vista los incrementos del precio del cobre en varias de ellas. Poníamos el caso de Escondida porque uno recuerda lo que fue esta importante paralización de uno de los yacimientos más importantes del país, también del mundo. Esto también de alguna manera hay que marcarlo en el desarrollo entre sindicato y empleador, la minera o las Sí. mineras en este caso. ¿Cómo se ha dado en estos tiempos también? ¿Cuál es tu visión al respecto, Carlos? Bueno, lo que pasa es que en teoría uno podría pensar de que debiera haber un incremento en la conflictividad laboral dado los altos precios del cobre, ¿no? Y también el escenario político, social chileno. Sin embargo, al mismo tiempo la minería está enfrentando un punto de quiebre, un punto de inflexión en términos de que ya las leyes no son las mismas, las productividades caen 1% en productividad de los últimos 20 años, por lo tanto se entiende que estamos viviendo un buen momento, un ciclo, pero los ciclos efectivamente pueden terminar, los buenos ciclos, los superciclos pueden terminar, por lo tanto ahí también hay un énfasis de las compañías en controlar los costos aún en periodos de auge. Sin embargo, en la otra parte de tu pregunta, la verdad que no ha habido mucho cambio en términos de la gestión de las relaciones laborales. Más bien hay una contención, pero no necesariamente un enriquecimiento, un mayor desarrollo de las relaciones laborales. Hay un vínculo básicamente transaccional, ¿no? De corto plazo, esperando la próxima negociación, tratando de hacer una cierta contención de parte de las empresas y de parte de los sindicatos, obviamente, aspirando a mejores beneficios y mejores incrementos en sus compensaciones.
En ese punto y profundizando en lo que nos cuentas, Carlos, ¿cómo crees tú a nivel general de la minería en Chile y los sindicatos, los trabajadores, cómo se da esta relación, cómo se caracteriza? Mira, esta relación se mueve entre el paternalismo y la transaccionalidad. Es decir, tenemos compañías, más o menos la mitad de las compañías mineras tienen una relación muy vertical entre el empleador y sus trabajadores, sindicatos, y otra mitad tiene una relación muy transaccional de corto plazo, basada en simplemente administrar el contrato colectivo, tratar de contener demandas frente a las presiones de los sindicatos, los trabajadores, ¿no? Y por lo tanto lo que no tenemos es una relación de valor compartido, que es la que nosotros planteamos, medimos y tratamos de impulsar en varias de las organizaciones, en varias de las compañías mineras. Algunas de ellas han ido dando este paso. ¿Esto qué significa? Básicamente tener una agenda de trabajo que tiene que ver con el corto plazo, pero también tiene que ver con el mediano y largo plazo. Son muy pocas las empresas que logran realmente incorporar a los trabajadores en el proyecto de empresa. El trabajador, el sindicato que entienda las problemáticas del negocio realmente, ¿no? Los problemas de productividad, los temas de salud, de seguridad laboral, los temas de reconversión, de tecnología. Creo que algunas empresas han aprovechado, a pesar de todo lo que uno pueda pensar, la coyuntura del COVID para acercar posiciones, trabajar los temas laborales de seguridad, digamos, derivados de la pandemia, y han proyectado una agenda común un poquito más allá. Eso lo hemos visto en algunas empresas, pero otras, sin embargo, yo diría que la mayoría no aprovecharon ese aventón, ese impulso para enriquecer una agenda de trabajo y que ambas partes se vean como con un destino común en la empresa y por lo tanto llegar a mejores acuerdos de corto y también de mediano plazo. Carlos, ¿por qué crees tú que no, en la mayoría de las empresas, como nos cuentas, no se han dado esos pasos? ¿Es por un tema de la historia de relación entre los trabajadores de la minería y las mineras? ¿Es un tema más bien de que se prometen cosas con respecto desde las empresas sobre mejorar las condiciones laborales que muchas veces quedan solamente en el bono término conflicto, la negociación colectiva? ¿Cómo crees tú que de alguna manera se da este obstáculo para avanzar más allá en esta relación? Mira, yo creo que hemos tenido un progresivo aumento del distanciamiento, que es algo que uno también puede observar en el país, de los grupos decisores, de las élites, por llamarlo así, del mundo operativo, ¿ah? O sea, nosotros una de las mediciones que hacemos es cuál es la distancia que existe entre los gerentes, entre el empleador, entre la administración y los niveles operativos de las compañías mineras. Y eso se ha ido distanciando. Entonces, este primer paso que es vernos, conocernos, entendernos, para luego empezar a generar diálogo, es algo muy escaso. Yeah. Y eso ha ido generando, la distancia genera desconfianza, y la desconfianza genera posturas defensivas. Por lo tanto, yo diría que ese es un proceso que casi uno podría ver que se replica a nivel sector, industria, respecto a lo que ha ido pasando en el país. Un distanciamiento de los grupos dirigentes respecto a Carlos. las personas comunes y corrientes. Y por lo tanto ahí se hace muy difícil el diálogo y menos pensar en propuestas de trabajo conjunto. Y no sé si esto es lo correcto, pero uno pensaría, y lo podríamos llevar de la minería a distintos sectores productivos del país, que este diálogo, esta relación entre los trabajadores representados por los sindicatos y la administración, alta administración, solo se termina dando durante una negociación colectiva, donde obviamente empiezan a jugar temas de fricción, de conflicto, a diferencia de cuando ya se pasa la negociación colectiva y donde esa relación desgraciadamente existe bien poco. Exactamente, y además lo que nosotros estudiamos es que básicamente las conversaciones alrededor de la negociación colectiva son de temas económicos de corto plazo, ¿no? Eso se come toda la agenda, y particularmente el bono de término de negociación o término de conflicto en las negociaciones mineras. Entonces tú llegas a una negociación colectiva sin haber conversado nada o prácticamente nada durante los 2 o 3 años previos. Por lo tanto ya te puedes imaginar el escenario, ¿no es cierto?, que finalmente no termina en conflicto o ha terminado en pocos conflictos. Estamos hablando de 15, 16 conflictos al año con un sector que es bastante grande y que al final ha sido una relación, un juego, lo que llamamos un juego de suma cero, no gana nadie. En el conflicto de Candelaria, por ejemplo, si bien es cierto los bonos se ven como relativamente importantes, la cantidad de dinero que los trabajadores dejaron de percibir al estar en paralización
casi compensa lo que obtuvieron. Por lo tanto, al final del día, los trabajadores sacan la cuenta y no obtuvieron grandes beneficios. Ajá. Entonces tenemos un proceso de no diálogo, llegamos a la negociación colectiva y por lo tanto nos enfrascamos en una relación totalmente transaccional, en un tira y afloja por el bono, por el incremento del IPC, por algunos beneficios particulares. Carlos, y esto es porque los incentivos de alguna manera llegan a la mitad cuando estamos viendo el tema transaccional que tú decías de esta relación. Y no solamente para los trabajadores, desde el punto de vista de la empresa, en muchas ocasiones la minería ha sido, no sé si es fácil el concepto, pero ha facilitado la negociación colectiva porque imprimir un bono de conflicto, un bono término de conflicto más abultado, termina cerrando el eventual conflicto, pero esos conflictos se pueden dar después de la negociación colectiva con respecto a condiciones laborales. O sea, aquí entre las dos partes puede haber un incentivo que, podríamos decirlo, puede ser medio perverso, ¿no? Absolutamente. Ya. O sea, de alguna manera es comprar paz laboral de corto plazo, Claro. ¿cierto? Con un bono más abultado, pero en definitiva, lo que pasa es que no termina solucionando los problemas de ninguna de las dos partes. La minería pierde productividad año a año. O sea, tenemos un 30 o un 35% menos de productividad que la minería australiana en condiciones muy similares. Tenemos una realidad social que si bien los sueldos son abultados, se esconden muchas realidades humanas y familiares detrás de sueldos relativamente o aparentemente altos que se desconocen. Entonces yo te diría que no han ganado ninguno de los grandes actores de manera muy relevante, y menos el país. O sea, en las mediciones, por ejemplo, que tenemos, podemos observar cuánta gente depende del sueldo minero y son 6-7 personas en un hogar. Tenemos gente con enfermedades crónicas importantes en el mundo de la minería. Tenemos casi la mitad de las personas, trabajadores mineros, que no tienen vivienda propia. Tenemos, ¿no es cierto?, temas de educación, de salud, de conexión muy importantes y que no están siendo abordados. Tenemos un problema de capacidades, de capacitación. Chile es un país que capacita poco. Tenemos casi la mitad de capacitación, de formación en la minería que lo que tienen los grandes países o las otras economías mineras. Entonces, claro, efectivamente hay utilidades, pero la pregunta es quiénes se están viendo beneficiados, ¿no? Y debería haber una distribución mejor, y eso no se está dando. Carlos Portales, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el programa y que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Nos vemos, chao. Hacemos una pausa y regresamos con más de Reporte Minero y Energía. Ante un reñido escenario electoral donde ya Pedro Castillo se proclama como ganador, pero hay acusaciones de fraude electoral por parte de su contendiente Keiko Fujimori, nos quedamos un poquito para ver cuál es el contexto minero en Perú, uno de los actores de la industria internacional más relevantes y por supuesto también que tiene mucho que ver con nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema, ya estamos en contacto desde Lima con David Wharton, socio tributario de Ernst & Young Perú, para analizar el escenario del sector minero de este país. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. A ver, a la espera de los resultados, pero entendiendo que hasta el minuto la ventaja es de Pedro Castillo y sería ya el presidente del Perú. Ha habido, y me quiero quedar un minuto con la figura de Castillo, y en el análisis se ha dicho que ha habido un cambio con respecto a, primero, el discurso económico, pero también la relación con los actores económicos, especialmente con la minería. ¿Es así? ¿Se nota? ¿Es concreto este cambio? ¿Y qué representa también para la industria? Bueno, mira, te comento, el plan inicial que está publicado, además, y esto es algo público que cualquiera puede revisar, establecía, y en sus primeros conversaciones, Pedro Castillo lo que decía era que la minería debería dejar, según él, lo contrario que estaba grabado. Es decir, él decía, 70% ahorita es de utilidad, 30% deja de impuesto, y debería ser al revés. Debería llevarse 30% de utilidad y dejar al país 70%, ¿no?, en una cuestión tributaria. Ahora, si tú me preguntas cómo eso se aterriza, nunca se dijo. Es decir, lo único que dijo es, debería ser al revés.
nuestra tasa de impuesto a la renta hoy es de 29.5, y lo que él decía, casi 30, ¿no? Entonces entendíamos eso. Ahora, eso ha ido cambiando, es verdad. Mientras la campaña se ha ido, ¿no?, calentando, él ha ido cambiando un poco el tema, y tan es así que al día de hoy, y eso también es público, tiene un asesor que es más moderado, pero sí no sabemos si esa es digamos, el mensaje del partido, porque hay que tener mucho cuidado con señalar expresamente que el candidato Pedro Castillo no ha salido a decir que va a hacer tal o cual cosa respecto a la minería. Ha sido un asesor y no ha sido tampoco confirmado por él. Entonces, lo que tenemos hoy es un mensaje más moderado, un mensaje que se acerca un poco más al tema minero y del empresariado, y un asesor que no era del partido inicialmente, pero que nuevamente ha estado inmiscuido en los últimos días, señalando que se va a respetar a la minería en cuanto al tema de que es entregado a las empresas privadas, y que sí está pensando, debido a los precios altos, de repente crear un impuesto especial. Y eso que te quería preguntar, porque en el inicio tú nos decías, la postura de Pedro Castillo era el 70-30 a la inversa, digamos, un 70% que uno entendería a través de impuestos. Y eso, obviamente, lo conocemos bien en Chile, hay una discusión bien álgida al respecto, se concentra en un royalty, aprovechando los precios. Se ha aterrizado poco la propuesta de Pedro Castillo respecto a la minería, pero ¿estaría la posibilidad de ir instaurando un royalty, un impuesto específico a la minería? Mira, a ver, esa es una muy buena pregunta. Yo te digo, primero, en el impuesto a la renta la tasa no puede ser tan alta, porque nuestra Constitución señala que los impuestos no pueden ser confiscatorios. Y el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que la confiscatoriedad se mide caso por caso, es decir, no hay un número exacto, pero no puedes decir y no puedes intentar, creo yo, poner una tasa del 50%, porque eso ya sería confiscatorio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y esto es importante también ver en cuanto al tema de la evolución. Recuerda tú, hace 10 años exactamente entró al Perú Ollanta Humala. En ese tiempo los precios también eran altos. Sí. En ese tiempo, ¿qué ocurrió? Se creó el impuesto especial a minería, se creó el gravamen especial a la minería para las empresas que tenían estabilidad, y se modificó la ley de regalía minera, que ya existía. Eso de ahí hace que hoy por hoy, con las normas al 2021, junio, la carga tributaria en el Perú va a depender, obviamente, de la utilidad, vaya de un 44 a un 52%. Entonces, no es un monto menor. Estamos hablando de que algunas empresas, la utilidad de $100, pagan 52% de diversas cargas. Nuevamente, sí, está el impuesto a la renta, el impuesto especial, el royalty. Entonces, yo no sé hasta qué punto en la negociación, porque también lo dijo el asesor del partido del candidato Castillo, dijo que iban a ver de conversar y negociar, porque el precio ahora, como es obvio y ustedes lo conocen mejor que nosotros, el precio del cobre está muy alto, ¿no? Casi llega a $5. Entonces, la verdad es que no sé hasta qué punto ni hasta qué margen se pueda manejar esto, porque recordemos nuevamente, la tasa del impuesto a la renta nominal podrá ser 29.5% hoy, pero las cargas distintas que afectan a la minería, que son el royalty, claro, el impuesto especial, que es distinto, ¿no? Algunas contribuciones, etcétera, etcétera, suma, y nosotros hemos hecho un cálculo somero, rápido, en cuanto a cuánto podría ser el margen, y el margen es de 44 a 52%. Eso no es un monto menor, ¿no? No es un monto tampoco 70-30, 30-70. No es así. Eso es lo que dicen las reglas hoy. Entonces, ¿hasta qué punto habrá el margen y hasta qué punto podrá crear un nuevo impuesto con la anuencia del empresariado? Puede ser, lo veremos, pero creo que el mensaje más importante es que si se crea un nuevo impuesto, se creará, y mientras los precios están altos se tendrá
Claro. que cumplir, y eso lo tendría que hacer con el Congreso. Sí, David, en 30 segundos, que se nos acaba el tiempo, ¿esto está generando incertidumbre en el sector en términos de proyectos de inversión futuros o próximos? Sí, no, mira, ese es un hecho. La respuesta es sí. Y la respuesta es no solamente en esta elección. Ahí, de todas maneras, debemos ser bien consecuentes. Cada 5 años se repite una época de incertidumbre natural por las elecciones. Y creo que se paraliza la inversión, no solamente en el sector minero. Lo que pasa es que en el Perú, si se paraliza el sector minero, sí pega mucho en los ingresos de las arcas fiscales, ¿no? Bien, David, nuevamente, muchísimas gracias por estos minutos con Reporte Minero y Energético y estamos en contacto para ver cuál es la situación, porque también ahí estamos a la espera de qué pasa con la presidencia del Perú. Muchísimas gracias, un abrazo. Para terminar, Sí. te diría, no creo que esto se resuelva muy rápido, creo yo, porque hay un tema de impugnaciones que tienen que seguir un plazo, pero hay que esperar, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Listo, muchas gracias a ustedes. Chao. Vamos a otras noticias de la industria. De acuerdo con un reporte generado por el Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones de Chile entre enero y mayo de 2021 totalizaron 35.899,8 millones de dólares, aumentando un 24,2% en relación con igual periodo del año 2020. En dicho periodo, las exportaciones del sector minero representaron el 58,9% de las ventas totales del país, con 21.163 millones de dólares y registrando un aumento de 44,9% respecto a los mismos meses del año anterior. Dentro de la canasta de productos mineros exportados destacó el envío de minerales de cobre y sus concentrados, junto con el aumento del despacho de los minerales de hierro y sus concentrados. En medio del desierto de Atacama, en la comuna de María Elena, se inauguró Cerro Dominador, primera planta de concentración solar de potencia de América Latina. El proyecto, que inició en 2014 y concluyó su fase de construcción a fines de 2020, cuenta con una torre de 250 metros de altura, junto con 10.600 espejos de 140 metros cuadrados de superficie, que se distribuyen en un terreno de más de 700 hectáreas. La iniciativa es una de las principales apuestas en materia de energías renovables en nuestro país, garantizando energía durante las 24 horas del día y evitar así la emisión de aproximadamente 640.000 toneladas de CO2 al año. En el año 2009, Calama fue declarada como zona saturada por material particulado MP10, situación que actualmente se encuentra latente, por lo que autoridades del gobierno firmaron un plan de descontaminación para mejorar la situación de la ciudad. Este plan se elaboró luego de un amplio proceso de participación ciudadana, donde se recibieron más de 12.000 aportes realizados por más de 1.180 observadores ciudadanos de Calama. Además, el instrumento establece regulaciones específicas para faenas mineras, actividades de construcción, plantas de extracción de áridos, procesamiento o manejo de estas, medidas para el control de emisiones del sector transporte, además de un programa de limpieza de calles. Llegamos al final del programa. Como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado e invitarlos a que puedan aprovechar nuestros contenidos en reporteminero.cl, las temporadas y capítulos del programa en 24horas.cl y conversar con nosotros a través de todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.